La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico en La Voz del Derecho, con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy nos encontramos acá en la mesa de trabajo, Alejandro Velandia, analista de mercados, en el control máster el ingeniero de sonido Andrés Rocha y quien les habla, Alberto Ávila. Bienvenidos. Panorama Internacional. Después de todas las contradicciones, los debates, las distintas posiciones frente al comercio internacional, especialmente liderada por Estados Unidos, que desde la posesión, en el 2016 que toma el poder el presidente Donald Trump al ganar las elecciones, pues desde luego anuncia que va a renegociar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con México, justamente dentro de esa nueva política de proteccionismo que está impulsando Estados Unidos frente a los demás países en el mundo. Entonces, con este panorama internacional de subir aranceles, cerrar un poco la economía, proteger la industria nacional, todos esos nuevos elementos que no estaban en la agenda de las pasadas administraciones, no solamente de Estados Unidos, sino la agenda mundial. La agenda mundial se acomodó al libre comercio a pesar de todos los problemas. Recordemos que, por ejemplo, el profesor Joseph Stiglitz escribió un libro muy interesante que he tenido oportunidad de revisarlo, que se llama Malestar de la globalización. En este libro lo que Stiglitz plantea es justamente que los países, como son asimétricos, no tienen iguales niveles de crecimiento económico, iguales niveles de desarrollo tecnológico, pues ese intercambio siempre es desigual y genera asimetrías en el mercado, esas desventajas. Ese es justamente uno de los problemas que Stiglitz identifica en su libro Malestar de la globalización, que no todos los países en el libre comercio convergen con las mismas condiciones, y esto les hace perder en algunos casos los países de menos desarrollo, perder mercados, tener menos ingresos, tener más importaciones y menos exportaciones. Entonces, con esa teoría económica de fondo vamos a analizar esta tarde lo que da el viraje el presidente Trump y México con Peña Nieto y ahora con el presidente López Obrador, en la medida en que se vuelve a renegociar un tratado de libre comercio en estos tres países. Justamente el NAFTA, que se llamó en su momento, ahora el Tratado de Libre Comercio de Canadá, México, Estados Unidos. En una primera fase, Canadá estaba muy renuente a renovar este convenio, este nuevo tratado, pero ya básicamente ingresa. Entonces, en Panorama Económico vamos a analizar esta tarde estas implicaciones y desde luego esto genera cómo se van a mover los países también emergentes, los bloques comerciales. ¿Qué debe hacer América Latina? Porque ese es el gran reto. ¿Qué debe hacer América Latina? ¿Podemos convertirnos en un bloque comercial? ¿Tenemos la capacidad de hacer una integración como lo hizo la Unión Europea en su comienzo? Empezar por el carbón, el acero, el petróleo, el gas, por las materias primas nos integramos o no tenemos ninguna opción. ¿Qué opinión tiene de este tema que inicialmente estamos trabajando hoy, Alejandro Velandia? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a nuestros oyentes, nuestros ingenieros de sonido, Andrés Rocha, mis colegas Luis Alberto Ávila y Oscar Lozano. Estamos mirando precisamente que esto nos llama a algo. O sea, recordemos que Donald Trump es uno de los empresarios más eficientes en Estados Unidos. Ha salido de quiebras, ha salido de crisis. Es una persona que es un modelo en desarrollo económico. ¿Qué ha pasado en las pasadas, valga decir la redundancia, administraciones en los Estados Unidos en los temas de eficiencia financiera, de mercado y de negocios? No sé si lo han visto, está en las mismas películas. En Wall Street salió precisamente en una escena donde se hablaba de que Estados Unidos en los 80 ya no era una economía eficiente. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que hizo fuerte Estados Unidos fue su comercio, su industrialización y el desarrollo de sus sectores. Miremos que Estados Unidos creció mucho en el tema de logística, en el tema energético con las grandes petroleras, que era lo que manejaba Rockefeller, las grandes petroleras de los Estados Unidos que a la su vez se convirtieron en las multinacionales más grandes del planeta. Miramos el tema, por ejemplo, de otro rico que había, era Vanderbilt, que desarrolló mucho la logística en Estados Unidos a través de las líneas férreas y también de navegación.
Miramos también el desarrollo que tuvo la industria de los Estados Unidos con el protagonismo que tuvo Ford en el sector automotriz. Miramos también el desarrollo que tuvo tan importante el sector minero en el tema del acero con la US Steel, lo que era de propiedad de Carnegie. Entonces miramos que en Estados Unidos, ¿qué fue lo que vino pasando? Gran parte de las mayores industrias de los Estados Unidos fueron migrando hacia otros países, pero el objetivo, ¿cuál fue? Bajar costos para los grandes tenedores de las grandes empresas del mercado. Entonces ellos, a su vez, si hacían la materia prima en China, pues obviamente salía más barato pagarle a un empleado en China que a un empleado en los Estados Unidos. Esto vino trayendo un problema en Estados Unidos. No es que Estados Unidos no tiene ciencia y tecnología y que es que la educación no es de buena calidad. Las mejores universidades quedan en los Estados Unidos. Lo que pasa es que son costosas. Miremos el caso de Harvard. Miramos el caso de Yale, miramos el caso de Stanford, miramos el caso del MIT, miramos el caso de muchas otras que están dentro de las mejores del planeta. Entonces la educación es de alto nivel. El tema de emprendimiento, desarrollo e innovación, ¿quién le puede ganar a Estados Unidos? Recordemos, las mejores startups están en los Estados Unidos, que son Google, que son Amazon, que son Facebook, que es Yahoo, que es, muchas otras, el tema de WhatsApp, que lo compró Facebook y con esto ancló gran parte del mercado. Entonces miremos, por ejemplo, esto que está haciendo precisamente Trump es para arreglar esos desajustes que los malos políticos en las malas administraciones han hecho. Y esto toca aplaudirlo, porque es que un presidente lo eligen es para sacar a su país adelante en el desarrollo económico. Y no con esto quiero decir que es que él en todo sea perfecto, porque ya en el tema de política social, no sé si él haga falta hacer unos ajustes, pero en el tema de desarrollo económico está salvando y está cerrando el grifo a eso que se está saliendo de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos en este momento ya cerró el tema de emisión. En este momento la Reserva Federal no está emitiendo esos paquetes tan grandes que se emitieron cerrando el gobierno de George Bush y entrando el gobierno de Obama y durante gran parte del gobierno de Obama. Muchos decían que Obama era buen presidente, pero si miramos la realidad del crecimiento de la economía de Estados Unidos, fue a punta de emisión de dinero a través de los bonos de deuda pública. El país quedó muy endeudado con Obama. Entonces toca mirar si un profesional es bien calificado, no solo por el título que aparenta que tiene, sino por el desarrollo y las políticas que hace y genera a través de su experiencia. Vamos a mirar más lógicamente esto en un comunicado que salió, en donde dice que el nuevo pacto comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, por sus siglas, se llama hoy en día el USMCA, o sea, United States, Mexico and Canada, por sus siglas en inglés, que reemplaza el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, TLC-CAN, de 1994, donde nos dice que puede representar una seria amenaza para China en el sistema de comercio mundial si Washington hace uso de la cláusula especial, indica precisamente un diario de China que se llama el South China Morning Post. La cláusula en cuestión estipula que los 3 países que integran el nuevo pacto tienen derecho a ser informados en una etapa temprana sobre las negociaciones de los acuerdos de libre comercio que cualquiera de ellos mantengan con países sin economía de mercado. Esto hablando de los 3 países como bloque. En el caso de que alguno de los miembros del USMCA firme el acuerdo de libre comercio con un país que no tenga economía de mercado, los otros 2 países miembros podrán salirse del pacto trilateral bajo el artículo 32.10 con una notificación previa de 6 meses y formar entre ellos un acuerdo bilateral bajo las mismas condiciones. Entonces, se dice que se teme que Estados Unidos recurrirá a la cláusula para bloquear el potencial ingreso de mercancías chinas de sus mercados a través de México o Canadá y vetará posibles acuerdos de estos países con Pekín, porque una estrategia que estaban tratando de hacer las empresas chinas ya era entrar a Estados Unidos a través de Canadá o a través de México. Entonces, este tratado lo que trata es precisamente de bloquearse como una economía de sector y regional. En el tema de Sudamérica, nosotros también podríamos ser potencia. Recordemos el caso de Bolívar, que nos decía que precisamente la unión de los países suramericanos para crear un bloque muy fuerte. Recordemos que Venezuela llegó a tener una de las economías más importantes del planeta.
Recordemos también el tema de Argentina también. Llegó a tener una de las economías más importantes del planeta. Entonces tenemos que mirar que estos ejemplos nos sirven es para ponernos a pensar qué es lo que sirve la estadística y qué es lo que un presidente tiene que hacer como modelo de desarrollo económico para sacar a su país adelante. Recordemos que Trump, una de las políticas magníficas y perfectas que tuvo fue bajar los impuestos a las empresas en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya se implantó una moda en el mundo. O el país se vuelve eficiente a nivel de modelo, desarrollo económico y tributario, o los inversionistas se van para otro lado del planeta. Vuelvo y repito, caso que pasó en temas como países Irlanda, Singapur, Qatar y Emiratos Árabes, que son un ejemplo para este tipo de políticas que precisamente son el modelo a seguir. Sí, este es un balance básicamente de lo que la perspectiva que tiene este nuevo Tratado de Libre Comercio en estos tres países, y desde luego son mayores las restricciones, o sea, Estados Unidos le coloca más restricciones a los productos de Canadá y de México. Sin lugar a duda, esa es la fórmula que Estados Unidos está buscando, que siempre sea ganador en estas nuevas negociaciones, y esta fórmula, este nuevo esquema, le ha servido porque ahí inclusive se abren oportunidades para Colombia, en la medida que se están ampliando las restricciones para productos mexicanos y para productos de Canadá. En este nuevo tratado, pues Colombia puede tener oportunidades para exportar algunos productos. Entonces, eso pues se puede mirar con esa dialéctica. De otro lado, pues sin lugar a duda, a nivel interno, el presidente Trump, con todos sus avances en materia de proteccionismo, pues tiene unos problemas internos muy complejos. Tiene un partido republicano dividido, tiene unas elecciones el 8 de noviembre, que eso significará que si el Partido Demócrata gana o obtiene la mayoría, pues naturalmente la investigación avanza mucho más rápido. Y en fin, el hecho de haber sido un empresario pues que no pagó impuestos, como está demostrado, fue denunciado que evadió impuestos, pues no es un ejemplo importante para un presidente de cualquier país del mundo. Un presidente o un candidato que llegue a la presidencia de la República y no haya pagado impuestos en sus quiebras y en sus empresas debidamente, o sea, no ha cumplido con la ley, que es lo básico, es el mínimo ejemplo que un ciudadano de cualquier parte del mundo debe de darle a sus electores, a sus ciudadanos, es haber pagado los impuestos legalmente. Porque ¿cómo pueden hacer una reforma tributaria para pedirle a los ciudadanos que paguen impuestos? Caso el ministro de Hacienda de Colombia, que le dice, y ya la reforma tributaria está en camino, diciéndole a los ciudadanos que vamos a elevar el IVA a la gente de salario mínimo, y no diciéndole a los colombianos que se puede también utilizar el cargo para hacer actividades comerciales y tener grandes ingresos con información privilegiada del Estado. Entonces, esta asimetría no se puede dar. O sea, uno no puede tener dos tipos de autoridad. La autoridad personal, ¿qué hago yo con la ley? ¿Y qué deben hacer los demás ciudadanos con la ley? Eso es una diferencia muy importante. Pero esos son los elementos objetivos, son los hechos. Eso ya sucedió, eso no es tal vez perspectiva. Eso ya sucedió, ya se demostró en la Agencia de Impuestos de los Estados Unidos que el señor Trump no pagaba impuestos en la etapa inmobiliaria cuando tuvo unos problemas de quiebra. Y pues esto pues ocasiona naturalmente sanciones de la ley norteamericana, que si eso avanza y avanza el tema de los problemas personales que ha tenido con todas las señoras que han denunciado en el Congreso de los Estados Unidos, y avanza todos los problemas personales, pues naturalmente que si el Partido Demócrata es mayoría a partir del 8 de noviembre, pues se ven dificultades desde el punto de vista de la gobernabilidad. Ese es un punto fundamental en la política, o sea, en la geopolítica, no en la visión personal de un analista. Es lo que pasa en la geopolítica, cuando yo pierdo la gobernabilidad, y en el caso del sistema europeo, por ejemplo, que es un sistema parlamentario, cuando un primer ministro, cuando un presidente pierden la gobernabilidad, pues naturalmente el Congreso le quita el respaldo y eligen un nuevo presidente. Entonces es así de sencillo. Eso acaba de pasar en España con el presidente Rajoy, y por más que el presidente tenga muy buenos resultados económicos, si su punto de vista, la mayoría del Congreso determina que hay un impeachment, una investigación que avanza y que va en su contra y que termina siendo condenado, pues le pasa lo de Richard Nixon, naturalmente. El Russia Gate, o en esa época el Watergate, pues hizo salir al presidente Richard Nixon, a pesar de que en el comienzo él negaba que hubiera pasado esta información que fue manipulada al Partido Demócrata. Sí, mirando sobre el tema de China, anotando algo, estábamos mirando que pese a que la cláusula no especifica ningún país en concreto, los analistas sostienen que está dirigida contra Pekín, pese a que las insistencias de China, Estados Unidos y la Unión Europea no consideran a China una economía de mercado, y la falta
de esta distinción técnica en la Organización Mundial del Comercio aumenta las posibilidades de Bruselas, que es la que maneja la parte política, en la Unión Europea y Washington, en Estados Unidos. Esto trata de imponer precisamente sanciones contra el país asiático, porque recordemos que China, muchas quejas las tienes precisamente porque ellos se consideran una economía de mercado, pero no funcionan en ciertas cosas como una economía de mercado, porque manipulan mucho su moneda, porque hacen temas de dumping, competencia desleal, robo de ciencia y tecnología. Entonces, precisamente, la Unión Europea y China pueden precisamente hacer estos cambios en torno a que China, como no cumple estas prácticas ni estas normas, se sale precisamente de este orden de una economía de mercado. Y también respondiendo a un tema sobre Trump, es que una quiebra, cuando alguien tiene una quiebra, se puede acoger a la ley de quiebras. La ley de quiebras lo tiene que eximir del tema de impuestos, pues puesto que está quebrado. Esto no es privilegio para uno solo, esto es privilegio para muchos, precisamente. Y recordemos otra cosa, en los sistemas capitalistas es muy raro ver hoy en día que los que ponen los presidentes no son los dueños de las empresas ni los protagonistas del mercado de negocios a nivel financiero o administrativo o industrial en un país. Entonces esto pasa en todo lado. Precisamente Hillary Clinton salió muy mal del tema de las elecciones, puesto que se le vieron muchos escándalos con Medio Oriente, en robos de dinero, en aportes de grupos terroristas, en aportes de cosas que a Estados Unidos en sí no le convienen y que muchas veces se metían con la plata de los impuestos de los nacionales a crear conflictos en Medio Oriente donde solo ganaban unos cuantos. Pero hay una fórmula, Alejandro, bien interesante. En la medida en que los sistemas económicos, el sistema económico capitalista en el mundo permite que la financiación la hagan empresarios, eso está pasando en los Estados Unidos, pasa en Colombia, pasa en todas partes. Entonces Odebrecht está financiando campañas. A la campaña del presidente Trump participaron muchos conglomerados, igual que participaron en la campaña del presidente Barack Obama. Entonces, ese es un problema que hay que resolverlo la comunidad mundial. No es un problema personal ni el concepto personal. Si el sistema de financiación para llegar al poder es de los empresarios, de los conglomerados, no se puede pensar de que las personas tengan independencia y vayan a gobernar con el propósito del beneficio general, del bien común. Sencillamente llegan ya asignados con unas rutas de trabajo al servicio del sistema o financiero internacional o del sistema financiero norteamericano y desde luego no hay una independencia total. Entonces esto hay que buscarle un trasfondo para ver que así como en Colombia se estaba tramitando una reforma política en el Congreso de la República, se requiere en los Estados Unidos lo mismo, hacer una reforma estructural porque no puede de ninguna manera que las empresas, inclusive los bancos y todos los conglomerados importantes, las multinacionales, terminen interfiriendo en las campañas. Entonces no es cierto que, y eso lo dice también en otro de otros libros importantes de Stiglitz sobre el precio de la desigualdad, el 1% domina al 99% de la población. O sea, en la medida que los medios de publicidad, los impresos, todos los medios de comunicación son propiedad de los conglomerados, terminan manejando la opinión pública. Entonces no es cierto que la gente está determinando de manera libre y espontánea el voto. Entonces todos los gobiernos en los últimos años de Estados Unidos han tenido la influencia de los gremios económicos. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Esta es La Voz del Derecho, la única radio especializada en temas jurídicos. Informamos, debatimos y dialogamos sobre los hechos relevantes en las distintas disciplinas jurídicas. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Escuchan La Voz del Derecho, con la música, los temas, los debates y las noticias. Estamos convencidos de la importancia que tiene la radio para forjar el criterio y la opinión pública. Y sabemos que la tecnología en el siglo XXI es el mejor vehículo actual para la comunicación y el diálogo. La Voz del Derecho.
panorama nacional. Y en el panorama nacional, pues el gobierno desde luego está tramitando ya diferentes proyectos de ley en el Congreso de la República. Se aproxima el proyecto de la ley de financiamiento, que es básicamente la misma reforma tributaria. Se anuncia que el ministro de Hacienda no ha dado pie, no ha cedido en su planteamiento de cobrar el IVA a la canasta familiar. Se presume, porque todavía no se ha radicado el proyecto en el Congreso de la República, pero se está comentando que en ese proyecto, que en ese borrador que lleva elaborando el Ministerio de Hacienda, está incluido el impuesto al valor agregado para la canasta familiar. Entonces hay demasiada tensión, dijéramos, en los distintos sectores políticos en el Congreso de la República, porque en su mayoría las bancadas de todos los partidos han venido expresando su punto de vista en contra de este incremento del IVA a la canasta familiar. Desde luego, como se aproximan el año entrante las elecciones, entonces pues realmente no es fácil que los congresistas aprueben, por ejemplo, un proyecto de ley que en el caso de los impuestos incremente los impuestos a los sectores de menores ingresos, o sea, lo que llamamos nosotros una reforma tributaria regresiva, que va a castigar más a las personas de menos ingresos y va a suavizar los impuestos a esos conglomerados grandes, a esas multinacionales que en un momento determinado tienen tantas utilidades que para ellos no es un beneficio, sino sencillamente utilizan esos capitales para llevarlos a los movimientos de capitales especulativos. Entonces, vamos a ver hasta qué punto avanza este proyecto de reforma tributaria. También es cierto que hay que identificar que Colombia pues se le aparece la Virgen, porque el precio del petróleo ha generado pues una nueva expectativa en las finanzas del país, pues ya un petróleo a 75, 80 dólares el barril para el caso del petróleo WTI o para el caso del petróleo Brent. Eso ha mejorado va a mejorar los ingresos para el 2019 y pues desde luego es una muy buena noticia para el gobierno nacional, que le toca en esta coyuntura un mejor precio del petróleo y eso le permite tener un presupuesto más holgado, tener un presupuesto cerca de los 13 billones para regalías, que es bien importante para las regiones del país. Pero de otro lado, también tenemos el tema de Hidroituango, que es un proyecto que se ha tenido todos los problemas y que realmente será posible que los colombianos paguemos las pérdidas de este proyecto a través de la tributación nacional. Con nosotros está la doctora Diony Alejandra para comentar qué está pasando con este proyecto, que justamente va a afectar las finanzas del país, porque las pérdidas que se han registrado en este proyecto se ha venido manifestando que, así como en el pasado, los sobrecostos del metro de Medellín lo pagamos todos los colombianos con los impuestos nacionales, que aquí en Hidroituango también se van a socializar estas pérdidas de lo que ha sido este proyecto. En la línea estamos con la doctora Diony. Muy buenas tardes. Mi querido Luisito, qué gusto, muy buenas tardes a ti, a todos los oyentes de Panorama Económico en La Voz del Derecho. Sí, estábamos comentando justamente del reto que tiene. De un lado, la noticia positiva, que el precio del petróleo le ayuda al gobierno nacional en una coyuntura positiva, porque el precio del petróleo ha venido subiendo y esto va a mejorar el marco fiscal de mediano plazo para el gobierno. O sea, va a tener más ingresos en el 2019, en el 2020, si se mantiene la tendencia del petróleo por encima de los 70, 75 dólares el barril en promedio. Y pues el gobierno ha calculado para el presupuesto de los próximos años un precio del barril de 60, 65 dólares máximo el precio del barril de petróleo. Con ese ingreso adicional, eso es posible que tengamos que pagar las pérdidas de Hidroituango todos los colombianos. ¿Eso es posible o es realmente una utopía que después de los errores que han cometido regionalmente las directivas, en fin, todos los que participaron en el diseño y la construcción de esta represa, tengamos los colombianos que socializar las pérdidas? ¿Eso es posible, doctora? Pues mi querido Luis Alberto, es lamentable, pareciera un chiste, pareciera un mal chiste este anuncio que se acaba de dar a la opinión pública sobre que los usuarios podrían pagar muy caro el atraso o la no entrada de Hidroituango, porque esto es una cadena de errores. Resulta que este proyecto estaba anunciado desde los geólogos más acreditados de la Universidad Nacional de Colombia, que era altamente inconveniente el construir sobre el cañón del río Cauca, en la zona donde se construyó la represa Hidroituango. Es una zona que presenta 3 fallas geológicas. Y sin embargo se desconocieron esas voces acreditadas, se desconoció a la comunidad, una comunidad que se opuso desde el principio del proyecto porque entendían que sus proyectos de vida están vinculados al bariqueo artesanal, a la pesca. Ancestralmente ellos han dependido del río.
y no fueron escuchados. Por el contrario, muchos de estos líderes y lideresas fueron asesinados por grupos desconocidos, que hasta el momento son delitos que no han sido esclarecidos suficientemente. Y ahora, después de toda esta situación de emergencia que vivimos recientemente, que afectó a 17 municipios, más de 100.000 personas afectadas de los departamentos de Antioquia, Sucre, Córdoba y Bolívar, de todo el impacto nacional, porque al afectar estos territorios se desabasteció de alimentos el país, las ciudades principales e intermedias, ¿no? Entonces ahora nos están contando desde la Contraloría General de la República, quien hizo un estudio sectorial que terminó elaborando la Unidad de Planeación Mineroenergética, la famosa UPME, que por esta situación de crisis a los estratos 1, 2 y 3 se les aumentará la factura casi al doble. ¿Cómo puede ser posible que los estratos socioeconómicos más bajos del país, las personas más pobres, terminen pagando los errores de las grandes empresas colombianas? Porque aquí está Empresas Públicas de Medellín, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín están en este proceso, y importantes accionistas, desde luego, que pues no nos van a contar ante la opinión pública, pero hay intereses bastante gordos detrás de este proyecto. Estamos hablando de una inversión multimillonaria. Solo la primera fase fueron 8 billones de pesos de inversión. Entonces ahora informarle a la comunidad que son los ciudadanos más pobres los que van a tener que pagar los platos rotos de esta irresponsabilidad empresarial y pública, porque nos preguntamos también los ciudadanos dónde están las autoridades de control, dónde está el Ministerio de Ambiente, las corporaciones autónomas regionales, el mismo Ministerio de Minas y Energía, las comisiones reguladoras de energía y gas, tantas entidades que tienen que hacer un trabajo de control, y el mismo Congreso de la República en su ejercicio de control político. Entonces nos preguntamos cómo esta sumatoria de errores que el mismo gobernador de Antioquia ha salido a denunciar como 8 errores que se cometieron en el proceso, pues resulta que ahora nos informan que no, que a punta de las facturas de los ciudadanos más vulnerables vamos a tener que pagar los platos rotos. Yo sí quiero invitar a la ciudadanía, a los oyentes de La Voz del Derecho y de Panorama Económico, a que nos opongamos todos rotundamente a semejante despropósito y que acudamos a los mecanismos de protección de derechos que contempla la Constitución del 91. En particular la acción popular. La acción popular nos habla de la protección de los derechos a la moralidad administrativa, al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico, precisamente a la utilización y defensa de los bienes de uso público, la seguridad y salubridad, el derecho a la seguridad y prevención de desastres, y los derechos de los consumidores y usuarios. Es el momento en el que las organizaciones no gubernamentales se unan para desarrollar, interponer esta acción popular de la mano de las comunidades, tanto que quienes han vivido las malas decisiones sobre este tema, como la ausencia realmente de gobierno y de Estado en la comprensión de esta situación y en la paliación de los efectos, ¿no? Sí, realmente son pues costos que va a asumir la población, cerca de 11.5 millones de usuarios. Entonces es una situación difícil. Además de que la empresa de Medellín, Empresas Públicas de Medellín, tiene una pérdida inicial de cerca de 3.5 billones por este proyecto, o sea, los costos directos a las empresas públicas de Medellín, pero como lo acaba de decir la doctora Diony, pues tiene también implicaciones en los usuarios del sistema que tienen que pagar los platos rotos de todos estos errores. Sí. Luis Alberto, lo que tendríamos que estar pensando es cómo van a ser reparados los ciudadanos, las familias, los niños y niñas, las personas mayores, las personas adultas que dependían del río Cauca para su subsistencia y que en virtud de este proyecto han tenido totalmente interrumpidos sus proyectos de vida, su sustento económico y productivo. Esa es la pregunta, ¿cómo la empresa va a pagar, va a resarcir los daños causados en la comunidad y los daños ecológicos sobre el segundo río más importante de Colombia? Eso deberíamos estar conociendo en los informes de responsabilidad social que presenta Empresas Públicas de Medellín, y no ahora decir que entonces solidariamente los colombianos tenemos que pagar los platos rotos de la falta de responsabilidad público-privada.
Este es un muy buen momento en el que tenemos que ponernos pilas porque prácticamente le están diciendo a la gente la advertencia, si no se pone el proyecto en marcha, entonces todos tendrán que pagar. En cambio, el presidente Duque, cuando era candidato, nos dijo, vamos a trabajar en las energías limpias, en las energías renovables. Entonces es momento de ponderar eso. ¿Cómo vamos a trabajar la energía eólica, solar? Las pequeñas represas, no estas grandes represas, estas grandes hidroeléctricas que tienen un impacto tan nocivo sobre el ambiente y los ecosistemas, sino pequeñas presas controladas. ¿Por qué el resto de los países del mundo han podido caminar sobre ese sendero y nosotros seguimos pegados a este tipo de proyectos que claramente han demostrado a nivel mundial que son un fracaso y que pueden llegar a ser rentables para unos pocos, pero que tienen realmente unos impactos totalmente desafortunados? Si es que precisamente también por temas de mercado, una empresa tampoco puede subir los costos de forma tan abrupta si la Superintendencia de Servicios Públicos no hace algo al respecto. Toca es mirar temas de transparencia y todo. Recordemos que el tema de la energía hoy en día es una materia prima, ¿no? Que precisamente se vende por bloques y se transa en el mercado. Entonces, si las fallas obviamente las tuvo una empresa público-privada, pues ella es la que tiene que precisamente pagar los daños cometidos por su falta de eficiencia operativa. Mirando temas de materias primas importantes. Vamos a despedir a la doctora Diony en esta entrevista que es muy interesante para el país porque el debate pues inicia y ya los organismos de control como la Contraloría General de la República pues han entregado este estudio, la Unidad de Planeación Mineroenergética, y lo que pues concluimos es que la sociedad debe empoderarse de estos temas porque el impacto no solamente es para empresas públicas de Medellín y para la zona, es el impacto nacional que tiene un proyecto que fracasa o que tiene retrasos en la iniciación de sus labores. Doctora Diony, muchas gracias. Luis Alberto, muchísimas gracias, como siempre, panorama económico sintonizado con los sentires, con las preocupaciones de nuestro pueblo colombiano, haciendo análisis pertinentes, importantes, que realmente interpretan el sentir de la gente y sobre todo la población más vulnerable que termina siendo siempre la que paga los platos rotos. Muchas gracias y muy buena tarde. Una feliz tarde. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Les habla Vanessa desde Quibdó, Chocó, y acá escuchamos La Voz del Derecho. La Voz del Derecho. Presencia múltiple con oyentes en todas partes. Suscríbete al podcast de iTunes y descarga la aplicación iVoox para estar al día en temas jurídicos, debates, foros, actualidad jurídica y toda nuestra programación ahora en tu celular. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. El acceso a la seguridad social en salud se garantiza a las personas residentes en el territorio colombiano sin discriminación por razones de cultura, sexo, raza, origen nacional, orientación sexual, religión, edad o capacidad económica. Una campaña de La Voz del Derecho. Panorama Distrital. Y en el panorama digital, pues desde luego todo lo que se mueve en el mercado financiero pues afecta las finanzas, la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos en Bogotá. Desde luego que en la ciudad se ha venido planteando pues muchas iniciativas modernas, mejorar la ciudad, mejorar la red vial, mejorar la movilidad. Un tema de Bogotá que sin lugar a duda tarde o temprano tiene que tomar la decisión la Secretaría de Movilidad es el pico y placa de los sábados. Realmente la ciudad tiene alternativas, construir más infraestructura, pero no es fácil hacerlo en el corto plazo porque no hay los recursos suficientes. Y en la práctica, pues obviamente todos los vehículos de las dos placas están saliendo los sábados. Y transitar por la autopista norte o por la autopista sur o por las grandes vías, las arterias de la ciudad, un sábado es complicadísimo. Entonces yo pienso que el equipo técnico de la Secretaría de Movilidad debe estar ya pensando, revisando los estudios, el número de vehículos que están moviendo, la velocidad y los trancones que se tienen en Bogotá. Esto debe valorarse muy bien para tomarse una medida de esta naturaleza porque realmente no se justifica que los sábados se generen monumentales trancones. El domingo pasado, por ejemplo, se presentó un
accidente en la autopista. Y un accidente en la autopista implica unos trancones de 2 horas, 3 horas de movilidad entre la 170 y la calle 80 de Bogotá. Entonces, eso genera una improductividad de la ciudad impresionante, de altísimo, pues una situación que genera pérdidas en toda la actividad económica. Y también entregamos unas cifras que son muy importantes para los empresarios, cómo se ha movido el mercado internacional de acciones y cómo afecta al mercado en Bogotá. Sí, hablando precisamente del tema de trancones y del sistema de movilidad, miramos que 10.9% aumentó en septiembre las ventas de vehículos en Colombia. Eso es una buena noticia para el mercado de la industria, ¿no? Para la industria como tal, pero muy difícil para la movilidad de la ciudad, porque cuando usted no tiene una oferta mejor de la infraestructura vial, pues es muy complejo para la ciudad tener más vehículos con la misma malla vial. Sí, también miramos que 10 billones aportó a la industria colombiana el sector petrolero en 2017 al cierre, 10 billones de pesos, ¿no? También miramos que en septiembre cayeron en 14.5 la producción de café en Colombia. Viene cayendo la producción. Y eso que estamos en $1 por encima de los 3.000 pesos, ¿no? Y son cerca de 550.000 familias que viven de la producción cafetera. Sí, lo que pasa es que hay una cosa en el sector no se está desarrollando a nivel de eficiencia financiera. Y si no se desarrolla a nivel de eficiencia financiera es un hueco para el Estado, porque es que al Estado le toca financiar un sector que no está siendo productivo en el ingreso ni en la renta, ¿no? Eso es lo importante, y países como Perú y como Brasil están siendo más competitivos que nosotros. Dicen que gran parte es por el relieve donde se da este producto que pues obviamente ya se está dando en departamentos como Tolima, como Huila, que son fuertes, pero recordemos por ejemplo Santander y el eje cafetero, pues obviamente es una zona muy montañosa donde no pueden haber máquinas de terrenos planos donde pasen y cojan todo el café, sino tiene que ser en mano de obra, ¿no? Sí, manualmente, no hay una recolección a gran escala, técnicamente. Sí, también miramos que en 4.25% quedó la tasa de interés del Banco Central de la República en Colombia. Y para los inversionistas internacionales que también estaban siguiendo el tema de tasas, recordemos que la Fed quedó en el 2.25%, la zona euro está en el 0%, Banco de Inglaterra 0.75, Banco de Suiza menos 0.75, el de Rusia en el 7.50%, el de Japón en el menos 0.10% y el de Brasil, que es aquí el más cercano, la economía más cercana, más grande que tenemos, quedó en el 6.50%. Esto con respecto a los datos de tasas de bancos centrales. Sí. También miramos en el tema de materias primas importantes para Colombia y como lo comentaba el doctor Ávila hace unos minutos, el petróleo viene teniendo una subida importante. Recordemos que en este momento el WTI está cerrando en los $76.27, subiendo el 1.40%. Vemos que ya está en la tendencia alcista sobre los $70, la está manteniendo el soporte con tendencia ascendente, y lo mismo para el Brent, que en este momento está cerrando en los $86, subiendo el 1.42%. Miramos que el tema del oro se ha comportado inversamente proporcional al dólar. El dólar ha venido repuntando y el oro ha venido cayendo. Recordemos que los dos son refugios. Gran parte de las reservas internacionales, recordémosle a los oyentes, como Colombia, lo tenemos en dólar. Muchos tenedores también de refugios de capital lo tienen en oro. Recordemos que, por ejemplo, el oro hoy está cerrando en $1.202 por onza, cerrando negativo, menos 0.38%. En el caso de la plata, cerrando en los $14.68, cerrando también negativo en el menos 0.05%. Y las empresas de Bogotá, ¿cómo tenemos? Si tenemos a la mano los datos, por ejemplo, del precio de la acción de la empresa de teléfonos de telecomunicaciones de Bogotá, porque es un indicador importante, cómo se ha movido esta acción, que pues obviamente en el mercado ha mantenido una estabilidad en los últimos años. Realmente es una empresa que, a pesar de que le inyectaron tecnología, tiene la fibra óptica más veloz de Colombia. La más competitiva. La banda de ancho. Vamos a ver cómo se ha comportado esta acción, porque lo importante es que ya por los fallos que ha habido y las restricciones jurídicas, esta administración, la administración del alcalde Peñalosa, no podrá vender la empresa por los fallos que ha habido el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de tal manera que es importante conocer el comportamiento de la acción de esta
empresa. Sí, miramos que el precio de la ETB hoy está cerrando en los 388 pesos, subiendo el 0.78% y ganando 3 pesos en el mercado para un cierre final de 388 pesos. Recordemos también que este es uno de los sectores con más crecimiento a nivel mundial por sectores, el sector de la tecnología anclado a las comunicaciones, porque no solo ya el tema de tecnología de comunicación por voz, sino el tema de la venta de datos, que es lo que se viene a futuro, ¿no? Todo lo que se viene con la realidad virtual, con los sistemas de internet y todo lo que se viene en sistemas de tecnología. Entonces, el tema que se le hizo una muy buena inversión a esta empresa en la administración de Gustavo Petro es precisamente para generar más valor, más ingresos, más renta y ojalá a través de una buena política del distrito desarrollar un sector que es de los más apetecidos en el planeta. Pues no es por nada que muchos estaban desde la primera administración de Peñalosa detrás de la ETB. Y en la primera administración de Peñalosa, recordemos que cuando salió la noticia, la acción se disparó por encima de 1.000 pesos. Entonces, esta es una buena opción de inversión siempre y cuando el distrito tenga una política de desarrollo sobre esa empresa. Y esta semana, ya para cerrar nuestra sección de Bogotá en el panorama económico, el Club del Nogal y la fundación de esta institución realizó el 7º Congreso de Responsabilidad Social. En este evento participaron empresarios, también participaron exfuncionarios del gobierno nacional y pues desde luego expertos en manejo de responsabilidad social, y el tema que se discute mucho ahora al interior de las empresas y a nivel nacional, como un país en crisis como Colombia, con diferentes problemas económicos, sociales y políticos, puede llegar a unos estándares de responsabilidad social, de mejoramiento de la participación de las empresas en la participación de los problemas, en la solución de problemas sociales. Entonces, y otro tema de discusión también en este evento, en el Club del Nogal, tiene que ver con el problema de la ética, que es muy complejo en el país y muy complejo en el sistema, porque, por ejemplo, un ex viceministro de Defensa planteaba cómo tomar una decisión para realizar un bombardeo cuando estaba en peligro una zona por un grupo alzado en armas. Realmente entraba en la duda metódica permanente. ¿Es posible? ¿Se han tomado todos los protocolos de seguridad para salvar las vidas donde se va a realizar el bombardeo? O sea, que realmente no se vaya a afectar la población civil, que realmente esto tenga la altísima precisión, los mayores protocolos internacionales para no afectar población civil, para no afectar comunidades que son completamente inocentes, que en muchos casos ha pasado. Y en fin, así hay muchas decisiones que en la vida práctica tienen que tomar las empresas que producen, por ejemplo, las tabacaleras. ¿Cuál es su participación, su ejemplo ético frente al mundo? El producto que están realizando es un producto que es dañino para la salud. Entonces ahí hay una dialéctica mundial muy compleja en la cual empresas que generan productos y servicios que no le producen un bienestar a la comunidad. Entonces son debates bien interesantes que realizan las entidades, las fundaciones, y bienvenidos estos debates que hacen las fundaciones en Bogotá, específicamente la fundación del Club del Nogal. Por ejemplo, para Colombia, para Bogotá y para Sudamérica sería ideal el tema, por ejemplo, de revisar bien el tema de la hoja de coca. La hoja de coca es muy buena, por ejemplo, como hasta sustitutivo del mismo café. Es muy buena, no tiene efectos colaterales negativos, sino todo lo que genera es positivo. Dicen que quita el hambre, que sana, que alivia los malestares, ¿sí? Y ya no es un tema precisamente de generar lo que generan los terminados en ina, que es la cocaína, la cafeína, la heroína, sino precisamente es tratar de anclarse con la naturaleza de la mata, que es lo que beneficia. Y por ejemplo, Colombia, que tiene tanto potencial de cultivo, Perú y Bolivia, que podemos ser potencias mundiales también en este tipo de hierbas y en este tipo de matas que pueden generar salud precisamente a la gente y un buen modelo de negocio. Sí, la investigación científica, los avances, puede convertir un producto que es negativo para la sociedad en un producto que medicinalmente puede utilizarse y salvar vidas, generar procesos terapéuticos importantes, como ya se aprobó a través del Congreso de la República el uso medicinal del cannabis. Entonces eso es un buen ejemplo para el país. Llegamos al final de Panorama Económico en esta tarde de miércoles y los esperamos la próxima semana. Hoy estuvimos en el equipo de trabajo, Alejandro Velandia, analista de mercados, en el control máster, el ingeniero del sonido Andrés Rocha, con la dirección general, como siempre, el doctor José Gregorio Hernández Galindo, y les habló Alberto Ávila. Muy buena tarde. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio.
la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.